saludo para todos, iglesia, espero que se encuentren muy bien, que Dios los continúe bendiciendo. Y vamos a empezar este tiempo de adoración leyendo Mateo capítulo 9, y dice desde el versículo 20: y he aquí, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo los que tocaban las flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de eso por toda aquella tierra. En el capítulo 9 Jesús sigue haciendo milagros, sigue haciendo prodigios, sigue haciendo maravillas. Y algunos tomaban una actitud de burla, otros tomaban una actitud de arrogancia, y había otros que adoraban a Dios por sus milagros y sus maravillas. Y la pregunta es: ¿cuál es la actitud que nosotros tomamos al ver las maravillas de Dios y al ver todo lo que Dios hace por nosotros? Yo hoy les invito entonces a que adoremos a ese Dios que puede transformar toda nuestra vida, que puede transformar todo nuestro interior y que puede cambiar toda nuestra situación en tan solo un momento, si es su voluntad. Vamos a adorar a nuestro Dios. Cadenas se romperán. Dios lo creemos, porque hoy vemos milagros en este lugar. Muertos se levantarán, gigantes se derrotarán. Dios lo creemos, porque hoy vemos milagros en ese lugar. Hay un mover aquí, vine hoy por ti. Hay un mover aquí, vine hoy por ti. Hoy me entrego a ti, vine hoy por ti. Muévete hoy, muévete hoy, muévete hoy, muévete hoy. Montañas se moverán, cadenas se romperán. Dios lo creemos, porque hoy vemos milagros en este lugar. Muertos se levantarán, gigantes se derrotarán. Y Dios lo creemos,
muévete hoy, y muévete hoy, y muévete hoy, y muévete hoy, y muévete hoy. Hay un milagro en este lugar. Cuando te mueves hay sanidad. Hay un milagro en este lugar. El cielo está cerca. Y hay un milagro en este lugar. Cuando te mueves hay sanidad. Hay un milagro en ese lugar. El cielo está cerca. Y hay un milagro en ese lugar. Cuando te mueves hay sanidad. Hay un milagro en ese lugar. El cielo está cerca. Hay un mover aquí. Vine hoy por ti. Hay un mover aquí. Vine hoy por ti. Hoy me entrego a ti. Vine hoy por ti. Muévete hoy. Muévete hoy. Muévete hoy. Muévete hoy. Muévete hoy. Y muévete hoy. Muévete hoy. Muévete hoy. Bendiciones, iglesia. Un saludo para todas las personas nuevamente y en especial para aquellos que están cumpliendo años y han cumplido años por este tiempo. Les bendecimos en el nombre de Jesús y amén. Muy buenos días para todos, bienvenidos, Dios les bendiga muchísimo. Nos complace tenerles en este día domingo 6 de septiembre del año 2020. Bueno, nos gozamos en el Señor de poder estar delante de su presencia, alrededor de su palabra, teniendo este precioso tiempo con Jonathan que nos estuvo acompañando con este tiempo de adoración a nuestro Dios, en el cual nos gozamos, nos complacemos y lo hacemos no simplemente cantar por cantar, sino porque tenemos razones miles para adorar a nuestro Dios que ha sido tan persistentemente bueno con nosotros, tan fiel en medio de nuestra infidelidad. Y bueno, le damos gracias al Señor por la vida de Jonathan, por estos cánticos que se han presentado delante del Señor, ahora por este tiempo en que los niños están siendo instruidos en la palabra de Dios y nosotros nos preparamos entonces para que el Espíritu de Dios nos enseña a través de las Escrituras. Así que nuevamente estamos aquí insistimos con el favor y la gracia de Dios, con el permiso y la autorización de nuestro pastor, para dirigirnos a todos ustedes con una palabra muy preciosa,
bueno, tantos elementos, tantas cosas que decir, tan profunda, tantos ingredientes, tantas cosas bueno, que quisiéramos decir, pero que no queremos abusar del tiempo, pero sí queremos ser precisos, queremos ser correctos y queremos ser responsables en esta enseñanza. Así que bueno, vamos a orar. Tome usted una actitud reverente, aún en la comodidad de su casa. Usted que no está solo viendo eso, usted que está con su familia, usted que ha tomado la decisión de reunir a su familia los días domingo y los días miércoles para que juntos tengan el privilegio de escuchar la palabra de Dios. Si está solo, entonces que usted tenga la oportunidad. Si es que no tiene definitivamente la probabilidad de estar con nadie y está solo o está sola, entonces que usted ponga todo su corazón, toda su mente, todo su empeño en estar atento a la palabra de Dios. Y muy bien, vamos a orar entonces para empezar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Bendito Dios Todopoderoso por tu presencia, Señor. ¿Qué podríamos nosotros hacer sin tu presencia? ¿Qué podríamos hacer nosotros, Señor, sin tu energía, sin tu aliento, sin el poder de tu espíritu? ¿Qué podríamos hacer, Señor, si tú nos iluminas? ¿Qué podríamos hacer sin la vida que tú nos das? Dios Todopoderoso, gracias por tu gracia. Gracias por tu compañía. Gracias por tu cuidado. Gracias porque entendemos que aún Jesús tú sigues delante del Padre intercediendo por nosotros. Gracias por este tiempo, mi Dios. Gracias por este culto virtual de este domingo, Padre. Y gracias por cada persona que con corazón sincero se acerca, Señor, a que tú le ministres, a que tú le enseñes, a que tú le instruyas, Padre, con un deseo sincero, ferviente, Padre, de ti, de tu palabra, de tu voz, de tu dirección. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a presentar esta enseñanza con seriedad. Guárdanos del error, Padre, ayúdanos a presentarlo con profundo temor de ti, con reverencia. Asimismo para los oyentes que con reverencia estén atentos a tu palabra. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Muy bien. Vamos a empezar entonces con esta enseñanza muy justa para este día. Tal vez de esta expresión usted ya ha escuchado tantas veces, pero queremos profundizar un poco más de ella. Claramente es una enseñanza, pero aunque tenga ciertos elementos doctrinales interesantes, profundos, algunas terminologías y demás cosas, queremos que al final el Señor nos dé una conciencia de la importancia de este día. No estoy hablando de este domingo 6 de septiembre. Y aquí le voy encaminando hacia la palabra, que tiene como título El Día del Señor. Ese es el título que tenemos para la enseñanza, la predicación de este domingo, el Día del Señor. Y que nuestro Dios, el Espíritu Santo, nos dé, como decíamos hace unos segundos, nos dé conciencia y nos ayude a profundizar en la relevancia, en la importancia de este domingo, de este día en que Dios nos ha llamado a que nos reunamos, a que nos congreguemos, aunque estemos ahora lejos del auditorio, pero que nos reunamos alrededor de su presencia, ¿sí? La importancia de tomar tiempo para darle la gloria de nuestro Dios, para adorarle, para exaltarle, para profundizar, ¿sí? Queremos detallar en algunos aspectos de lo que refiere el Día del Señor y que simplemente no nos conformemos con creer que el Día del Señor es ir un domingo a las 10 de la mañana, salir a las 12 y todo se acabó. Y todo se acabó. Y hemos cumplido y nuestra conciencia está tranquila porque hemos cumplido con nuestros deberes delante del Señor, con nuestro deber con el Día del Señor. Y creo que en eso, aunque tenemos buenas intenciones, estamos equivocados. Y es allí donde necesitamos perfeccionarnos. Es allí donde necesitamos también crecer. Es allí donde necesitamos aprender tantas cosas. Y lo digo para mí también. Porque creo que yo he creído lo mismo que usted. Que simplemente, insisto, llegar a las 10 de la mañana, 9:30 para los que ministramos, 9:45, salir a las 12:30 después de saludar a nuestros hermanos y todo se acabó. ¿Sí? Pero al estudiar esta palabra, al estar preparando este bosquejo, al estar escribiendo, leyendo algunas cosas, nos damos cuenta que no hemos hecho lo correcto delante de nuestro Dios. ¿Sí? No estoy hablando tanto de un tema de pecado e inmoralidad, no, estoy hablando de que no hemos dado el uso correcto de este día domingo. Y aquí es donde yo quiero
que usted esté atento a esta palabra. ¿Y qué tal si miramos el libro de Apocalipsis para que empecemos? Hay muchísimos textos que nosotros vamos a citar, pero por cuestiones de tiempo no los vamos a leer, pero sí se los voy a estar citando para que usted pueda hallar o encontrar respaldo en cada una de estas palabras que les vamos a estar enseñando, ¿sí? Para que usted de pronto las pueda anotar, si no las alcanza a anotar y luego quiere repetir el video, que lo repita y luego pueda estar atento a estos versículos bíblicos, pero que con conciencia tranquila podemos decir que certifican la palabra que vamos a enseñar. Hay tantas cosas, insisto, para decir aquí que tenemos escritas que tal vez vamos a estar leyendo mucho, ¿sí? Esto no es un bosquejo sacado de internet para que usted quede tranquilo. ¿Sí? Esto no fue un copiar y pegar. Esto simplemente son extractos de estudiar, sacar conclusiones, extraer mucha información de gente que conoce acerca del tema, extraer muchos pasajes bíblicos que debe ser el sostén de lo que nosotros enseñamos. Y bueno, a través de esto yo sé que el Señor nos va a dar iluminación y entendimiento de muchas cosas. Entonces vamos a mirar el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Y bueno, y lo podemos leer desde el versículo 9. Tiene como título una visión del Hijo del Hombre y está hablando aquí Juan. No es Juan el Bautista, no es otro Juan, aunque se especule que pudiera ser otro Juan el que escribió el libro de Apocalipsis. Pero bueno, los expertos certifican de que fue Juan, el discípulo amado, Juan, el escritor del Evangelio de Juan y de las 3 cartas juaninas, por llamarlo de alguna manera, quien escribió y tuvo revelación de este libro. Dice el versículo 9 del primer capítulo de Apocalipsis: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y aquí está el pasaje central de nuestra enseñanza. Yo, dice Juan, estaba en el Espíritu, miren qué momento, estaba en el día del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Lo vamos a dejar hasta ahí para no dilatar o no desviarnos del camino, ¿sí? Pero entonces, para darle un poco de sentido a ese versículo 10. Dice entonces: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Amén. Entonces dice que Juan estaba ya exiliado en una isla que quedaba más o menos entre Turquía, entre Grecia aproximadamente, una isla llamada Patmos. Insisto, estaba exiliado, estaba completamente desterrado, aislado, prácticamente encarcelado en esta isla, ¿sí? Por causa del Evangelio, por causa de su vida, de su entrega, de su servicio, de su piedad, como lo decíamos en la enseñanza del miércoles, por causa de su vida sacrificial a causa de Cristo. Entonces este hombre fue exiliado. No vamos a profundizar mucho más en esto. Y dice que él, estando en la isla de Patmos y estaba en el Espíritu en el día del Señor, entonces tuvo una visión del Señor Jesucristo y con ello la revelación de todo el libro de Apocalipsis. Lo primero que hay que decir es que cuando leemos las Escrituras y encontramos la famosa expresión el día del Señor, este día del Señor tiene normalmente 2 enfoques. Uno de ellos, cuando se habla del día del Señor, se habla de un periodo de tiempo indefinido, un periodo específicamente escatológico. Recuerde que la palabra escatología o el estudio de la escatología apunta al final o a los acontecimientos del final de los tiempos. Entonces, cuando en muchos pasajes, como en Tesalonicenses y en algunos otros pasajes en el libro de Hechos, por ejemplo, creo que es capítulo 2, versículo 20, habla acerca del día del Señor, está hablando, insisto, de un tiempo escatológico, un tiempo prolongado donde se ha de manifestar toda la ira de nuestro Dios, donde se ha de manifestar todo el juicio de Dios sobre la tierra y donde se ha de manifestar la instauración del reino de Dios en esta tierra. Pero este pasaje de Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, habla del día del Señor en otra forma y está hablando de un día de 24 horas. De un día de 24 horas.
¿Qué certifica esto que le estoy diciendo? Que la expresión el día del Señor, a la que se refiere Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, que ya estamos leyendo, es la única expresión que aparece en el Nuevo Testamento y que dice algo como esto, en griego. Significa kuriake emera. Kuriake emera. Es la única expresión que aparece así en el Nuevo Testamento cuando refiere al día del Señor. E insisto, es la única que certifica que este día del Señor no es un tiempo prolongado escatológico, sino un día de 24 horas. Un día de 24 horas. Que en otras palabras está haciendo referencia al primer día de la semana. Este día entonces, primer día de la semana, el día domingo, es conocido tradicionalmente por la cristiandad como el día de reposo cristiano. Y yo quiero que no se vaya a confundir por favor con esto. Porque nosotros cuando hemos leído las escrituras nos damos cuenta por ahí en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, capítulo 23, versículos 1 y 2, en el libro de Deuteronomio, cuando Dios habla a su pueblo, hablando del pueblo de Israel, y les habla acerca de un día de reposo llamado el Sabbat o el Shabbat. Esa palabra Shabbat o esa palabra Sabbat significa poner fin, significa cesar o significa parar. Escuche muy bien esto. La palabra Shabbat significa poner fin, significa cesar o significa parar. Y es haciendo alusión para el pueblo de Israel del día sábado, que es el último día de la semana, que es el séptimo día de la semana. Y cuando usted empieza a leer Génesis capítulo 1 y se da cuenta de todo el proceso de la creación que empezó entonces con un decreto de la palabra de Dios, dice que en el séptimo día Dios reposó de todo el trabajo que había hecho en la obra de creación. Así que entonces, por causa de este mismo reposo o esta misma indicación le fue dado al pueblo de Israel para que ellos también tuvieran un día de descanso, un día consagrado para el Señor, un día en que iban a cesar del trabajo que ellos normalmente ejecutaban durante la semana, que les era obligatorio, era imperativo que ellos cesaran toda forma de trabajo para que dedicaran ese día a la consagración y algunos otros tipos de ritos, pero completamente un día de devoción al Señor. Ahora, mire esto. Como le decía, ahora le voy a leer varias cosas para que, bueno, al final simplemente saquemos algunas conclusiones, pero sé que estos apuntes le van a empezar a dar una idea muy clara y creemos que el Espíritu Santo va a empezar a iluminar su corazón. Lo primero es que esta expresión griega, ¿cuál expresión griega? Kuriake emera, ya mencionada, se puede describir como el día del Señor o día dominical. Esa expresión, así como está registrada entonces en Apocalipsis 1.10 cuando dice estaba yo en el día del Señor, parece que hay algunas traducciones de la Biblia que no le dicen el día del Señor, sino que estaba yo en el día domingo o estaba yo el primer día de la semana. Entonces decimos que esa expresión kuriake emera, que dice el día del Señor, también significa día dominical. Escuche esto, la palabra dominical viene del latín dominius, que significa Señor, que en una primera instancia se llamaba algo así como maestro, pero que en un tiempo postrero entendieron que ese término significa Señor. Así que decir que el día domingo, en otras palabras, significa también el día del Señor, trayéndole desde una traducción del latín. Reitero, recuerde que la palabra dominical o la palabra domingo viene entonces del latín dominius, que significa Señor. Así que decir el día del Señor o el día domingo es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué nos hace pensar que para el pueblo judío instaurado el día sábado como día de reposo, ¿qué nos hace pensar a nosotros que como cristianos ese día de reposo ya no debemos guardarlo, ¿sí? Sino que para nosotros ya es el día domingo? Lo primero que hay que decir es que este día, de guardar este día o santificarlo para el Señor, fue plasmado en lo que se llama el Decálogo o los famosos 10 mandamientos entregados a Moisés en el monte Sinaí. Tenía como propósito o tenía como destinatario el pueblo de Israel. ¿Dónde comprueba usted esto? Citamos ahora en Levítico capítulo 23 versículos 1 y versículo 2, dice el Señor, dile al pueblo de Israel.
No dice que le diga a la iglesia, no dice que le diga a los gentiles, no dice que le diga a los pueblos paganos que estaban alrededor de Israel, no dice: al pueblo de Israel dile que guarde al Señor, que 6 días trabajarás y que uno descansarás. Estoy parafraseando, pero el Señor insiste en que es para el pueblo de Israel, en que fue instaurado y fue puesto entonces como mandamiento el santificar ese día para el Señor. Efectivamente, ellos siempre lo hacían. Ese día empezaba realmente desde el viernes más o menos a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde. Ese era el día en que guardaban ellos para el Señor. Pero cuando Jesucristo vino a la tierra, el mismo Señor decía y dice a través de la palabra que de ninguna forma Él vino a abrogar la ley o a romper con la ley o a acabar con la ley o a exterminar con la ley, sino que Él vino a cumplirla en Él mismo. ¿Sí? Pero que después de la cruz del Calvario ya no nos era obligatorio cumplir ese mandamiento, y que al final todos los mandamientos se resumían primero en amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Sí? También la palabra dice que realmente el mandamiento o la voluntad de Dios es que nosotros creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Habla más o menos en primera carta de Juan, tal vez capítulo 2 o capítulo 3. Y que ahí se resume toda la obediencia. Ahora. No porque nuestra vida ahora, en esta dispensación de la gracia, dispensación es en este periodo de tiempo, no porque en este periodo de tiempo de la gracia, donde nosotros entonces somos rescatados por la gracia del Señor y por causa de la fe, no significa que los mandamientos ya sean abolidos para nosotros o ya no tengamos relación con ellos. Es nuestro deber estar atentos y observar los mandamientos para ponerlos por obra. Es decir, solamente por fe es que nosotros somos salvos, pero nosotros demostramos que somos salvos obedeciendo la palabra de Dios, que se resume en lo que decíamos ahora, en esos 10 mandamientos, en ese decálogo, donde el Señor nos llama a que honremos al Señor sobre todas las cosas a través de los primeros 4 o 5 mandamientos, y luego al final honrar a nuestro prójimo, bendecir y tener cuidado de nuestros hermanos, respetándolo también. Ahora, lo estábamos diciendo, ¿qué hace que ya no sea el día sábado sino el día domingo? ¿Qué propició ese cambio? Mire esto, por ejemplo, y aquí le voy a dar varios apuntes. Primero, en este primer día de la semana, y quiero hacer una claridad, recuerden que para los judíos no nombran los días de la semana como domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. No, ellos los llaman primer día, que es el domingo, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y séptimo día. Así es como ellos nombran los días de la semana. Para nosotros, para este lado del mundo, los llamamos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y esto a raíz de que los antiguos observadores, llamémoslos astrónomos de la antigua Mesopotamia, decidieron ponerle los nombres de acuerdo a las observaciones que ellos hacían del cielo. Entonces el día lunes, estoy haciéndolo bien corto, nace de la luna, del nombre de la luna. El martes de Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, y el domingo hace referencia al sol. De ahí nacen los nombres que para nosotros se nos ha sido puestos, ¿sí? Los judíos lo ven de una manera distinta. Entonces decimos que en el primer día de la semana, el día domingo, es el día en que el Señor resucitó. Es muy importante. Mateo capítulo 28, versículos 1 al 6, habla acerca de eso. De hecho voy a citarle otros versículos, pero este sí lo voy a leer. Entonces Mateo 28, versículos 1 y versículo 6 hace referencia a esto. Marcos capítulo 16 versículo 2 hace referencia al mismo tema. Lucas 24:1 y Juan capítulo 20 versículo 1 hacen referencia a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros miremos entonces aquí en Mateo capítulo 28 y mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Nos toca ir un poco así de afán para que el tiempo no nos empiece a presionar demasiado. Mire lo que dice ese versículo 1 de Mateo 28. Pasado el día de reposo ¿para quiénes? Para los judíos. ¿Y cuál era ese día de reposo? ¿O cuál es ese día de reposo para ellos? El día sábado. Entonces dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, ¿cuál día? El día domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Sí? Esa otra María es una dama, madre de un Jacobo, se llamaba Jacobo el pequeño, ¿cierto? Para distinguirlo de Jacobo el hermano de Juan.
¿sí? Y mire el versículo 6. Dice, no está aquí. Bueno, terminemos de leer entonces. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, ¿cierto? Se dieron cuenta que el sepulcro estaba vacío y mire lo que pasó en el versículo 6. No está aquí, ¿sí? Le está diciendo un ángel a ellas. Pues ha resucitado como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces dice que ellas se presentaron un día después del día de reposo, el día domingo, y que un ángel se les presentó diciéndole que el Señor resucitó. ¿Qué día? El primer día de la semana. Dice además que ese mismo día se apareció a María Magdalena, no solamente el ángel diciéndole que el Señor había resucitado, sino que ellas retirándose del lugar y devolviéndose hacia los discípulos, camino al regreso donde estaban los discípulos, se encontraron con el Señor resucitado. ¿Sí? Mire esto, dice que se apareció a María Magdalena junto con las otras dos mujeres. Aquí no hace referencia a la otra mujer, ¿sí? La otra mujer se llama Salomé, estaba registrada en alguno de los otros evangelios, perdón. Entonces dice que de regreso el Señor no solamente primero resucitó, sino que se apareció a estas mujeres. Y por último, en esa misma noche de ese primer día, no solamente se le apareció a estas dos mujeres o estas tres mujeres, sino que se le apareció a los discípulos. Juan capítulo 20 habla acerca de eso, creo que es el versículo 6, registra de que los discípulos estaban encerrados por temor a los judíos, estaban reunidos y el Señor se les apareció allí. No solamente resucitó, no solamente se le apareció a estas mujeres cuando ellas regresaban justamente para decirle a los discípulos de las buenas nuevas que habían acontecido, sino que en esa misma noche donde todos estaban reunidos, se le apareció, o se les apareció. Lo otro que hay que decir, y mire qué importante eso, es que en este mismo primer día Jesús enseñó las Escrituras y partió el pan con los discípulos de Emaús. Recuerde que hubo dos de ellos que iban camino hacia Emaús y Jesucristo se presentó a caminar delante de ellos como un hombre común. Ellos no lo reconocieron, tenían un velo en sus ojos que no les podía ver claramente y entender que era el Señor Jesucristo el que iba al lado de ellos. Y ya solamente cuando pudieron escucharle, que Él mismo se aproximó a hacerle algunas correcciones, a enseñarles más profundamente las Escrituras, sucedió el mismo día de su resurrección. Y no solamente eso, Lucas capítulo 24, versículo 13 registra esto, en el versículo 27 y el versículo 30 registra que no solamente caminó con ellos, no solamente les enseñó las Escrituras, sino que también partió el pan con ellos. ¿Y qué día? La palabra hace alusión al mismo día de la resurrección. ¿Qué día? El primer día de la semana. Pero no solamente esto, mire este otro punto. Dice que al siguiente domingo, es decir, a los 8 días, Jesús se presentó, nuevamente ya resucitado, nuevamente a sus discípulos, pero entre los discípulos estaba un hombre llamado Tomás. ¿Recuerdan a Tomás? Juan capítulo 20, versículo 26, hace referencia a que él no creería en la resurrección de Jesucristo hasta que él mismo metiera el dedo en su propia llaga y pudiera decir y comprobar que Jesucristo había resucitado, y ya sabemos cómo terminó la historia. Entonces mire lo trascendente del día domingo. Ninguna de las apariciones de nuestro Salvador, ninguna de las manifestaciones gloriosas después de su muerte y resurrección se efectuaron el día sábado, sino el día domingo. Mire lo que dice 1 Corintios 16, 2. Vamos a leerlo. 1 Corintios 16, 2. Y esta es una invitación del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. 1 Corintios 16, 2. Mire lo que dice. Tiene como título la ofrenda para los santos. Mire lo que dice entonces acá. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené. ¿Por qué ordenó? Por la autoridad apostólica que le había sido conferido de parte del Señor Jesucristo. Entonces, de la manera que ordené a las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cambiamos el nombre, cada domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Mire esto, no dice que la recojan cualquier otro día. No estoy diciendo que no se puedan recoger, o que no se puedan tomar ofrendas o diezmos otro día, pero está dando a entender la relevancia del primer día de la semana, porque había sido consagrado e instaurado como el día del Señor, de parte del mismo Señor, a los apóstoles y a la iglesia primera. Como bien nos lo ha enseñado el pastor, no iglesia primitiva, sino la iglesia primera, la iglesia de los apóstoles. Y ellos habían decidido que no era entre semanas, sino que el día del Señor iban a recoger ofrendas para llevarla a los santos que estaban en Jerusalén.
El Salmo 118, versículo 24, hace una mención profética acerca de este día, ¿sí? Cuando dice que ese es el día en que el Señor hizo para nosotros, que en Él nos gozaremos y nos alegraremos, parafraseándole un poco. Hechos capítulo 20, versículo 7, registra que los discípulos tomaban el primer día de la semana para partir el pan y la enseñanza de las Escrituras. Usted léalo en su casa. Lo que le he dicho, no le puedo citar todas porque se nos haría muy extenso esto, pero Hechos, insisto, versículo 20, versículo 7, registra que los discípulos tomaban el primer día de la semana, que era el día domingo, para partir el pan y la enseñanza de las Escrituras. ¿Sí? Miremos un poco más adelante. Ahora, ¿qué ha pasado entonces con el día domingo? Nos damos cuenta que el día domingo, que es un día de reposo, que es un día de descanso, que es el Sabbat, es el día de parar por tradición cristiana, se ha visto trastocada. Y ya es normal que entonces los domingos se trabaje, ya es normal que los domingos tengan otros propósitos, que los domingos sean enfocados hacia otra dirección, hacia otros planes. ¿Sí? ¿Qué ha pasado con esto? Se dice que el día domingo se ha visto manipulado, trastocado por intereses económicos y políticos. Hay empresarios que dicen que por causa de la economía y por causa del crecimiento y por causa de la prosperidad no se puede parar. El día domingo hay que trabajarlo. No sé si esto siempre sucedió así, pero insisto, a causa de la avaricia del hombre. Recuerde que la palabra dice que en estos postreros tiempos habrán hombres amadores de sí mismos más que de Dios, amadores de sus propios deleites, y que el principio de todos los males es el amor al dinero. Hizo que un día que había sido guardado por tradición para que el hombre lo consagrara para adorar a su Creador, ya ahora había sido minado por causa de los hombres que por la avaricia de sus corazones decidieran tomar este día consagrado por tradición para generar riqueza. Era tal la convicción de este primer día que aún el Imperio Romano, cuando adoptó el cristianismo como su religión oficial, ellos mismos instauraron el día domingo como un día de descanso. Mire qué importante esto. Ahora, se ha visto tan trastocado que la ISO es una organización, dice acá que es una organización o es la Organización Internacional de Normalización o Estandarización. En otras palabras, la ISO es la que regula los patrones, las conductas, la que decreta algunas normatividades que sean iguales o patrones de conductas que sean iguales normalmente para los países. Fue la encargada de decretar que el día lunes sería el primer día de la semana y no el día domingo como la tradición cristiana, como por el Espíritu Santo inspirando las Escrituras, había instaurado, sino que ellos decidieron que no, que iba a ser diferente entonces para las naciones, y por eso por tradición entonces nos damos cuenta que en la cultura popular la gente dice empezamos la semana el día domingo, no, el día de la semana lo comenzamos el día domingo. Ellos dicen que comienza el día lunes, perdón, pero nosotros creemos por la palabra que el día comienza el domingo, el primer día de la semana, así como el Señor ha querido hacernos entender a los creyentes que es el día en que comenzamos consagrando nuestra vida al Señor. ¿Sí? Les leo algunas otras cosas acá. Aunque en primera medida se registra el día sábado como el día en que Dios reposó de toda la obra de la creación, escuche esto. Aunque sabemos que ese sábado, el séptimo día, fue en el día en que Dios decidió reposar, fue el día domingo en el que Dios empezó la obra de la creación. La obra de la creación. ¿Qué tal eso? Es muy importante. El comienzo de las nuevas cosas, el comienzo del todo a partir de la nada. Recuerden que hace unos días hablamos de la creación ex nihilo, ¿sí? Que es la creación a partir de la nada. Arrancó un día domingo, ¿sí? Y a partir de ese proceso de creación de 7 días es que se empezó a conocer el tiempo de las semanas constituidos por 7 días para la humanidad. Mire, algo mucho más importante. Entonces,
decimos que el Sabbat, el día de descanso, el día de reposo para los judíos quedó abolido en Cristo. Ya habíamos dicho que se dio un nuevo cambio del sábado al domingo para los cristianos, ¿cierto? Y que ahora es el único día de reposo legal delante de Dios. También se certificó, no solamente por la resurrección y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, después de padecer en la cruz, como ya lo referimos, sino que el día de Pentecostés, el día en que los discípulos estaban reunidos en el aposento alto, Hechos capítulo 2, versículo 1, ellos estaban reunidos y el Espíritu Santo vino sobre ellos el día o el primer día de la semana. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de especial este primer día de la semana con respecto al advenimiento del Espíritu Santo? Que es ahí donde empezó la era de la iglesia. La iglesia no comenzó con la muerte de nuestro Salvador. La iglesia comenzó cuando el Espíritu Santo, como promesa de nuestro Señor Jesucristo, vino sobre los creyentes que estaban reunidos, más o menos unos 120 creyentes, entre hombres y mujeres, en este aposento alto, orando unánimes y juntos al Señor. Entonces fue el día en que, por potestad y soberanía de Dios, el Espíritu Santo certificó que era el comienzo de la iglesia, no el sábado, sino el domingo. Escuche esto, algún teólogo entonces del primer milenio, hablando más o menos del año 1200 por ahí, hablaba que los aspectos ceremoniales que habían sido instaurados para el pueblo judío claramente ya eran abrogados, pero que los rituales, llamémoslo de alguna manera, morales de ese día sábado eran perpetuos, ¿sí? En otras palabras, se presenta la necesidad de consagrar un tiempo para el servicio de Dios. Mucho más sencillo, que ya no nos era imperativo u obligatorio guardar el día sábado como una imposición religiosa, pero que ese precepto o ese mandamiento de guardar ese sábado tenía una intención para la iglesia, era un tipo o un símbolo o un llamado para la iglesia de Cristo, que estaba conformada por creyentes gentiles y por judíos. Les era llamado, como se hizo con el primer pueblo, el pueblo de Israel, que nosotros como pueblo ahora regenerado por el Espíritu Santo, por causa del sacrificio de Cristo en la cruz, guardáramos también un día especial para el Señor. ¿Sí? Entonces, el aspecto moral de este tiempo es que todos los hombres están llamados a dedicar un cierto tiempo al culto a Dios. Escuche esto. Eso que se le había dado al pueblo de Israel era simplemente un tipo o un reflejo. Además de que nuestro reposo, nuestro verdadero reposo y nuestro verdadero descanso está en la vida nueva que viene por causa de la salvación que nos ha sido provista de parte de nuestro Señor Jesucristo, que eso representa, sino que también simboliza que hemos sido llamados para consagrar un tiempo al servicio de nuestro Dios y a la adoración de nuestro Dios. ¿Sí? Juan Calvino, uno de los principales reformadores de más o menos los años 1500, 1600 aproximadamente, hablaba de dos aspectos a los cuales apunta el día de reposo. El día de reposo para los cristianos, que es el día domingo. Y me parece muy interesante que lo tengamos en cuenta. Escuche esto. Juan Calvino, habla de dos causas importantes para la observación del día de reposo, o dos razones por las cuales usted y yo deberíamos tenerlo presente, o dos razones por las cuales la palabra habla del día de reposo. Uno, el culto público a Dios, y dos, el reposo de los trabajadores. Usted dirá, pero mi trabajo no me lo permite. No le estoy diciendo que usted tiene que renunciar a su trabajo. Si realmente se sale de las manos el que usted pueda no guardar el día domingo para el Señor, no le digo, insisto, que renuncie al trabajo. Está bien. Pero hay casos donde usted sabe que sí puede. Usted que tal vez es un emprendedor, usted tal vez que es un empresario, usted tal vez que es un empresario cristiano y que sabe que puede preservar a sus empleados de que no trabajen el día domingo para que lo consagren para el Señor. Esto para los creyentes no debería imponer tal carga. E inclusive usted tampoco debería someterse a tal carga, e inclusive debería evitar que aún los no creyentes se sometan a tal carga. ¿Sí?
importante. Hay una confesión que se llama la confesión de Westminster, que es la confesión de Westminster. Ese tipo de confesiones que terminó convirtiéndose en lo que se llama la confesión bautista, creo que del año 1696, algo así. Es un tratado, es un resumen teológico que fue motivado por el Parlamento inglés, donde convocó a diferentes maestros de la palabra de Dios, teólogos profundos, respetados, de buen testimonio, consagrados al Señor, y el mismo Parlamento inglés los llamó a que ellos dieran algunas opiniones de la vida cotidiana, acerca del gobierno, acerca de la adoración de Dios, acerca de la vida social del ser humano y demás, y les llamó entonces a que se reunieran, a que a la luz de la palabra sacaran conclusiones de cuál debería ser la vida normal del ciudadano. Ellos, por temor de Dios, convocando a estos hombres para que esta confesión fuera más o menos el paralelo de su constitución. Estoy aquí dando una idea, y que ellos pudieran basar a partir de las conclusiones de la palabra la vida del ciudadano. Y hablaron entonces, sacaron una porción en esta confesión de Westminster, una porción hablando acerca del día de reposo, que les voy a leer para que usted lo tenga presente. Se lo voy a leer textual como ellos lo concluyeron. Dice: así como es ley de la naturaleza que en general una proporción debida de tiempo se dedique a la adoración de Dios, así también en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todos los tiempos, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7, para que sea guardado como un reposo santo, Sabbat. No piense en el sábado, piense en Sabbat como un tiempo de parar, un tiempo de cesar la obra de la semana y descansar, pero descansar en la presencia del Señor. Repito esto último: para que sea guardado como un reposo santo para Él. Y desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo, es decir, desde Génesis hasta la época de los evangelios en que Cristo apareció en esta tierra, este día fue el último de la semana. ¿Qué día? El día sábado. Y desde la resurrección de Cristo fue cambiado el primer día, o fue cambiado al primer día de la semana, que en las Escrituras recibe el nombre del día del Señor, y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano. Recuerde que esa es una conclusión que se dio, creo que a través de el profundo estudio, comunión, debate entre estos profundos teólogos. Creo que este fue un trabajo de 5 años para llegar a estas conclusiones que nacieron de la palabra de Dios. Y entendían que por ley natural el hombre debe separar un día. No es una imposición legalista. No, el hombre debe separar un día. Y que ese día no es el día que usted elija. Que ese día lo ha dado Dios por su Espíritu a través de las manifestaciones de su resurrección, de su manifestación entre los discípulos. Además que la iglesia también entonces participaba de la partición del pan, de la misma cena del Señor, de la enseñanza de las Escrituras el día domingo. No se puede enseñar otros días, pero claro que se puede enseñar. Que los otros días son consagrados para el Señor, pero claro, nuestra vida está llamada a que sea consagrada de principio a fin, del domingo a domingo, del sábado al sábado, desde la primera hora del día hasta la última hora del día. Nuestra vida es una vida llamada a la consagración del Señor. Está claro, no existe para nosotros una Semana Santa, no existe para nosotros un día más relevante que otro en cuanto a nuestra vida cotidiana. Todos los días son hechos para el Señor, pero el Señor se ha constituido un día especial para que nosotros le adoremos juntos, llamado el Día del Señor. Así como Juan, el discípulo amado, declaró que él había tenido revelación y había podido ver al Señor cara a cara en el día del Señor. En otras palabras, el día domingo. Y así como el Señor resucitó el día domingo, y así como el Espíritu Santo selló la obra de Cristo Jesús en la cruz y dio comienzo a la era de la iglesia, el día domingo, así nosotros estamos llamados a guardar el día domingo. ¿De qué manera? Y voy concluyendo con esto, 2-3 minutos más. Es una situación de debate histórico. Algunos dicen que el día domingo realmente hay que consagrarlo casi que en su máxima expresión y plenitud, no solamente conformarse con el culto.
el culto tradicional, sino que después de eso estar 2 o 3 horas más reunidos como hermanos alrededor de la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, profundizando en la palabra de Dios. Algunos otros, yo también soy de los que creo, que no deberíamos tener o tomar en extremo el día domingo casi las 18 o 24 horas. Hablemos de 18 horas que estamos nosotros despiertos, 17 horas, para estar cerca de la palabra, ¿sí? Ahí pegados a un devocional extenso de 16, 17 horas. No necesariamente, pero que nosotros deberíamos ser un poco más temerosos y más reverentes con este día. Porque evidentemente hay días en que no podemos estar. Y eventualmente pudiéramos tal vez tomar el día para hacer algunas otras actividades. Pero que en lo que concierne a nosotros los creyentes, mientras tengamos la probabilidad y la vida, no deberíamos tener excusa, no solamente para faltar el servicio, sino para que nuestro día, el día domingo, que de hecho no es nuestro día, es el día del Señor, debería empezar desde temprana hora de la mañana, buscando el rostro de nuestro Dios, preparándonos para estar junto con nuestros hermanos, adorándolo, presentando ofrendas, escuchando la palabra, teniendo comunión con ellos, y no esperar a que el pastor diga amén para salir corriendo, sino que aún después de eso, estar juntos, lo acabamos de decir, para tener comunión unos con otros, y usted llegar a su casa y tomar un tiempo junto con su familia, y darle gracias al Señor por la mañana que ha tenido, por el culto que ha pasado, por el tiempo de poder expresar su adoración junto al Señor, y no simplemente pasarlo como una hora y media, 2 horas, entrar, cantar, escuchar, dormir un rato, salir y llegar como si nada. No, para eso no ha sido legislado el día domingo. ¿Qué es el legalismo? No, no es legalismo, es mandamiento de parte del Señor. Es mandamiento de parte del Señor. No estamos llamados, como lo decía ahora, a guardar las ceremonias que se celebraban tal vez el día sábado. Sabía que había una cantidad de prohibiciones para el día sábado con respecto al pueblo judío. Ellos no podían de ninguna forma ejercer ningún tipo de labor, ni de trabajo, ni de ninguna cosa. Ellos deberían apartarlo completa y absolutamente para el Señor. No, para nosotros tal vez no sea de la misma forma. Claramente que ese mismo domingo, además de poder reposar en la presencia del Señor y buscarlo mucho más allá del culto, ¿sí? Es un tiempo para nosotros descansar también del trabajo. Es un día para poderlo compartir en comunión con nuestra familia, en otras actividades con nuestros hermanos. Pero que tengamos la conciencia de que ese día es un día para la consagración, la búsqueda y el servicio de nuestro Dios. Es un día hecho para el Señor. Es un día para que nosotros podamos compartir la cena. Es un día para presentar ofrendas. Es un día para orar. Es un día para cantar. Es un día para ser instruidos por la palabra de Dios. Que entendamos que ese día domingo es el día de nuestro reposo. No solamente nuestro reposo para descansar, ya lo decimos, de descansar de nuestras obras, sino descansar espiritualmente en la presencia del Señor, en la búsqueda temprana de su presencia, en la búsqueda temprana a través de las Escrituras, y terminando, ir una milla extra después del culto y reunirse con su familia y darle gracias al Señor, y luego compartir con su familia, luego reposar con los de su casa, para que lleno del Espíritu Santo y lleno de la energía que viene del cielo, usted pueda comenzar una nueva semana dándole la gloria al Señor por todo lo que ha de venir, sabiendo que el Señor es dueño de todo. Entonces nuestra vida claramente está llamada a ser consagrada para el Señor todos los días. Nos podemos reunir los miércoles, no solamente nos deberíamos reunir los miércoles, pero entender que el día que el Señor hizo es el día domingo para su gloria y para su alabanza, y que podamos decir en este día: este es el día que el Señor hizo, nos gozaremos y nos alegraremos en Él, porque suyos somos y ovejas de su prado. Para su gloria hemos sido hechos. Por eso, domingo tras domingo, conságrese. Digo yo, dispóngase para escuchar la palabra de Dios. Dispóngase con todo su ser, con toda su mente, con todo su esfuerzo, entendiendo que el Señor está atento a sus hijos, a la entrega de sus hijos, a la devoción de sus hijos. El Señor escucha más el domingo que el sábado, no. El Señor está atento y puesta su mirada sobre su pueblo cualquier día de la semana. Pero el día domingo es el día que el Señor ha declarado, porque no lo ha demostrado,
repito, a través de su resurrección, a través de sus manifestaciones, a través de la práctica de la iglesia, de la primera iglesia por tradición, y a través del sello del Espíritu Santo como el comienzo de la iglesia, como el día en que el Señor ha llamado a su pueblo a que se reúna para que descanse y repose por el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios delante del Dios de gloria, que les llama y dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por este día domingo, gracias por tu presencia, Señor, que en Él podamos reposar, que en Él podamos descansar y que la prioridad seas tú, Señor. Si tenemos otros proyectos, son segundo. Si tenemos otros planes, son muy importantes, son segundo. Pero que la búsqueda de ti, Señor, sea la esencia del día domingo, siempre a perpetuidad, Señor, hasta el día en que tú regreses. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias por tu bendito pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Los esperamos entonces el próximo miércoles a las 7:30 en nuestros cultos o en nuestro culto virtual, el viernes 8 de la noche en las reuniones a través de Google Meet, sábados cada 15 días a través de Zoom los servicios de jóvenes, el próximo domingo también a esta misma hora a las 10 de la mañana. Que el Señor les continúe bendiciendo y un abrazo muy especial para todos.